capítulo 3. Nosotros estamos siguiendo toda una serie de exposiciones a la luz de la primera epístola de Juan. Hace 8 días nos visitó un hermano pastor y vimos los primeros 3 versículos del capítulo 3, así que hoy vamos a avanzar. Quisiera avanzar sobre los siguientes 3, pero quiero hoy centrarme sobre todo en el versículo 4. Así que acompáñenme a leer la palabra de Dios. Versículo 4, y yo esta mañana voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y soy intencional en usar esta versión porque me doy cuenta de que la traducción del texto griego al castellano es más fiel en esta versión, en esta ocasión. Así que voy a leer la palabra de Dios en esta versión. La palabra de Dios dice así: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Ruego, Señor, que nos des entendimiento y en esta reflexión que vamos a hacer a la luz de la exposición de tu palabra, ayúdanos a entender aquello que necesitamos ver con claridad. Habla a nuestro corazón, sacude nuestra conciencia, muéstranos la esperanza de gloria a la que somos llamados en Cristo, el Hijo amado de Dios. Te lo pedimos, Señor, con gratitud. Amén. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, en Holanda, se sentenció bajo pena de muerte a un personaje llamado Han van Meegeren en Países Bajos. ¿Y cuál fue la razón de la sentencia? Él había vendido una obra de un famosísimo pintor, Vermeer, a un nazi. Y la única manera que él encontró para salvarse de la pena de muerte a la que había sido sentenciado fue confesar que en verdad no era una obra auténtica. Él había pintado una falsificación tan fiel que el que le compró la obra estaba convencido de que era auténtica. Entonces, los expertos de su tiempo no le creían. Decían, es imposible que alguien tenga una habilidad de esta magnitud como para imitar una obra como esta. Entonces, en su celda le entregaron todos los materiales que en el siglo XVII se habrían tenido a disposición y a la luz de la mirada de todos los testigos, él fue capaz de replicar exactamente uno de los cuadros de Vermeer y se dieron cuenta de que tenía toda la razón. No obstante, se salvó de la pena de muerte, fue sentenciado por falsificación. Lo que descubrimos es que el pecado muy fácilmente puede cubrirse de una apariencia que luce bien. Y lo peor del pecado es su efecto corruptor, porque no solamente nos logra arropar con la apariencia, sino que aquel que se cubre de esa apariencia se ciega a la realidad, se convence de algo que no es cierto, se vuelve indistinguible, de hecho, en algunos casos. Una pregunta o algunas preguntas que tengo esta mañana para formular es: ¿cómo se hace la diferencia? ¿Cómo es que usted de manera honesta puede examinar su propia vida y darse cuenta si usted no está vestido de apariencia? ¿Quién tiene la autoridad para decirnos con absoluta certeza qué es realmente el pecado y qué hacer con él? Y lo que yo quiero hacer es que juntos abordemos esto que Juan enseña. Tengo 3 puntos por desarrollar, pero esta mañana me voy a quedar en el primero. Y el primero tiene que ver con el pecado es rebelión, no casualidad, a la luz del versículo 4 del capítulo 3 de la primera de Juan. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y quisiera quedarme con algunas ideas que esta mañana yo quiero dejar en su corazón. La primera de esas ideas que está aquí en el texto es que el pecado es una práctica, no un incidente. Escuche, el pecado es una práctica, no un incidente. Cuando usted observa la construcción gramatical griega que Juan está usando acá, es realmente impresionante, porque él no está describiendo un acto aislado o accidental.
Lo que Juan describe acá es un patrón de vida, un hábito, una forma de entender el mundo y una forma de vivir en él que está tan arraigada al corazón de la persona que está pecando que para esa persona es absolutamente natural. Es decir, esta persona está viviendo en el pecado cómodamente y para esa persona no representa ningún inconveniente y ningún estorbo la forma en la que él está viviendo. Se siente tranquilo. Eso ya nos enseña algo y es que usted puede estar perfectamente en paz haciendo la peor de las cosas. Piensa en David. David, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, él no sale a la guerra. En otras palabras, David no está trabajando, no está haciendo lo que debía hacer. Él se queda en su casa y la palabra lo narra con una claridad increíble. En la tarde, reposando en su alcoba, él se levanta después de haber hecho pereza, así que es un ocioso, se asoma por la terraza del palacio y lo que él observa, porque el palacio está más arriba de las demás casas de los israelitas, a una mujer bañándose desnuda. Y de inmediato su corazón ocioso, que ha sido autoindulgente, que está viviendo tranquilamente con su pecado, codicia a esta mujer y la hace venir a su palacio y se acuesta con ella a pesar de que le han advertido que ella es la esposa de uno de sus más fieles soldados de Urías. Luego, él toma la decisión de librarse del problema, devolviéndola a su casa y suponiendo que nada pasaba. Acto seguido, la mujer queda en embarazo. Tan pronto queda en embarazo, él comienza a cavilar qué puedo hacer para librarme ahora de este nuevo problema. La solución es muy simple, tenemos que deshacernos del esposo para que ella esté libre de casarse conmigo. Y lo que hace es tramar toda una conspiración. O sea, noté lo macabro de la forma en que David fragua la conspiración. Él tiene tiempo de pensar cómo puede engañar a Urías para que venga y se acueste con su esposa y la deje embarazada. Cuando eso no funciona, porque Urías resulta ser alguien muy fiel, entonces trama asesinarlo. Pasan por lo menos 9 meses, escuche, por lo menos 9 meses desde que ocurre ese evento hasta que David se da cuenta de lo que ha cometido. Durante esos 9 meses David está en paz. Él está tranquilo. Enseñanza. La paz que usted tenga con la forma en la que usted vive no significa que la forma en la que usted vive esté en armonía con Dios. No. Usted puede tener paz haciendo las peores cosas. David es un ejemplo de eso. Usted puede tener paz cometiendo el peor de los pecados. Y David es un ejemplo de eso. Segunda idea que quiero dejar en usted. Entonces, Juan no está describiendo un acto aislado, no es algo que ocurrió, ocasional, no. Juan está describiendo una actitud, está describiendo una forma de vivir. Segunda idea, Juan acá no está comparando el pecado con incumplir una ley, no. Juan está afirmando que pecar tiene una identidad. Él no dice, bueno, el pecado es como cuando usted no cumple una ley que se le dio. El pecado es como cuando usted viola un parámetro. No. David está diciendo que el pecado literalmente, y de hecho usa una palabra increíble, es la palabra anomía. El pecado es rebelarse deliberada y abiertamente contra quien gobierna. O sea, la idea que Juan tiene aquí, en este pasaje, respecto al pecado, supera lo que nosotros solemos entender que es el pecado. Porque la idea que Juan tiene aquí sobre el pecado no es simplemente romper una norma. Para Juan es rechazar el gobierno mismo de Dios como rey. Cada vez que usted y yo cometemos un pecado, sin importar el tamaño del pecado, lo que nosotros estamos haciendo es rebelarnos, rechazar el gobierno que Dios, como el Rey del universo, establece sobre nosotros.
Juan no está definiendo el pecado por una lista de actos. Mire, el pecado es cuando hacemos esto o aquello, lo otro. No. Juan está definiendo el pecado en términos de su naturaleza relacional y estructural. El pecado para Juan es una rebelión contra la autoridad divina. Mire, una cosa es que usted se rebele contra sus padres. Una cosa es que usted se rebele contra una autoridad humana. Pero cuando se trata de Dios, el asunto adquiere proporciones cósmicas. Porque el pecado no se mide en términos de cuán grande o pequeño es a nuestros ojos. El pecado se mide en términos de contra quién estamos pecando, contra quién nos estamos rebelando. Y lo que Juan está enseñando acá es que es una rebelión cósmica la que cometemos cada vez que usted y yo pecamos. ¿Sabe cuál es uno de los más serios problemas que tenemos los seres humanos con el pecado? Nosotros solemos tratar el pecado como quien trata un síntoma menor. Qué pena, se me escapó. Bueno, es que yo soy así. ¿Qué puedo hacer? Esta es mi naturaleza. Hoy fue un mal día, no debía haber hecho esto. Queridos, Juan nos obliga a echar una mirada mucho más profunda. Juan nos obliga a ver que bajo cada práctica pecaminosa no confrontada hay una pregunta de soberanía. ¿Quién gobierna aquí? ¿Dios o yo? Esa es la gran pregunta en este asunto. ¿Quién es el que está gobernando? ¿Quién tiene el dominio? ¿Él o yo? ¿Él o yo? Nosotros estamos frente a uno de los peores efectos de la caída en el pecado. Se llama la autonomía. La palabra autonomía es una palabra compuesta. Tiene dos raíces griegas, autos y nomos. Autos quiere decir yo y nomos quiere decir ley. La palabra autonomía literalmente es la convicción de que nosotros creemos ser mejores para establecer cómo gobernarnos que aquel que nos creó. Eso es autonomía. Yo creo que yo tengo más habilidad, yo soy más sensato, tengo más sabiduría que Dios para gobernar mi vida. Aquel que literalmente se ha comido la idea pagana de la autonomía cree esto. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera. Y Dios no tiene potestad alguna para decirme cómo vivir. Esa es la idea implícita tras la autonomía. Yo me he erigido como mi propia ley. Yo soy el criterio que establece cómo debo gobernarme. Yo, nadie más. Dios no tiene esa autoridad. Pero la palabra de Dios responde con una certeza quirúrgica. Escuche lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Esta es la respuesta de la sabiduría de la palabra de Dios a aquel que se cree autónomo. Hay una forma de vida que al hombre le parece correcta. Yo estoy viviendo muy bien. Me siento en paz. No tengo problema con lo que estoy haciendo. Esta persona cree que ese camino es el camino correcto. Para él ese camino es el camino derecho. El final de ese camino, dice el proverbista, es la muerte. Tengo algunas preguntas de reflexión para nosotros. ¿Qué patrones no confrontados en su vida ha estado tratando como debilidad de carácter cuando en realidad son una zona de rebelión disfrazada? Deténgase y mediten lo que le estoy preguntando. Cuando yo hablo de patrones, le estoy hablando de hábitos de vida, formas de pensar, hábitos que usted tiene, afectos que usted conserva en su vida. ¿Qué patrones no confrontados en su vida usted ha estado tratando como debilidad de carácter, cuando en realidad son una zona de rebelión disfrazada? Usted es un rebelde, pero usted ha querido disfrazar eso, usted lo quiere esconder. Es una falsificación. Pero allí está, y usted lo sabe. Segunda pregunta. ¿En qué aspectos de su vida, patrones de pensamiento, afectos del corazón y hábitos, usted se ha erigido como el rey, estableciendo su propio criterio para vivir? Note que yo le estoy hablando de tres esferas propias del ser humano.
sus afectos, sus pensamientos y sus acciones. Ahora considere si usted en sus afectos, sus pensamientos y sus acciones, en cada uno de esos aspectos, cómo usted es su propia ley. ¿Cómo es que usted ha establecido su propio criterio para vivir? Considérelo, considérelo. Eso nos lleva a una tercera pregunta. ¿Qué convicciones ajenas a la ley de Dios? Y aquí hay un paréntesis. La ley de Dios es una cosmovisión bíblica. Los que usamos lentes los usamos por una razón. En mi caso soy miope. Así que si yo me los quito, yo veo un montón de bultos. Si usted me encuentra en la calle sin lentes y no los saludo, estoy viendo un bulto. Pero cuando me los pongo veo claramente. La cosmovisión funciona exactamente igual. Si yo tengo los lentes equivocados, o veo bultos, o todo se distorsiona, necesito los lentes apropiados. Los lentes apropiados no son míos, yo no los tengo por cuenta propia. Alguien me los da. Justo de esa manera funciona la cosmovisión cristiana. Si yo tengo una cosmovisión ajena a la cosmovisión cristiana, no es que yo no esté interpretando la vida de una forma. No es que yo no esté entendiendo cómo vivir en el mundo de una forma. Es que yo lo estoy entendiendo mal. Es que lo estoy entendiendo según los lentes que tengo puestos. Y si los lentes que tengo puestos no son correctos, yo puedo fácilmente llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Fácilmente, fácilmente. Yo puedo creer que la familia es algo desechable, que yo puedo acabar con ella cuando se me antoje. Eso yo lo puedo creer porque estoy operando bajo una cosmovisión ajena a la cosmovisión bíblica. Y creerme, engañarme creyendo que está bien, que es correcto. Yo puedo creer, por ejemplo, respecto al propósito de la existencia. Puedo creer que el máximo propósito de mi existencia es buscar mi felicidad lejos de Dios. Y entonces no, yo soy libre para ser feliz. ¿Dónde buscaré la felicidad? La buscaré en tener todo el dinero posible que yo pueda adquirir. Yo soy libre para ser feliz y buscaré la felicidad ejercitando mi cuerpo hasta tener el cuerpo más grande que pueda tener. Soy libre para buscar la felicidad acostándome con cuanta mujer se atraviese por mi camino. Soy libre para, esa es mi convicción. El hecho de que esa sea mi convicción no la hace correcta, no la hace buena, no la hace justa, no la hace santa. Es mi convicción, pero mi convicción está filtrada por unos lentes completamente manchados por el pecado. Y me están engañando, me están convenciendo de algo que no es verdad, cuyo fin es la muerte. El final de ese camino es esa, la muerte. Pero yo me estoy convenciendo de que está bien, de que voy por el buen camino. Así que, ¿qué convicciones ajenas a la ley de Dios, a la cosmovisión bíblica, usted está importando a su vida? Piense en esto seriamente. Usted está viviendo su vida de una manera. Pregúntese, ¿usted está viviendo esa vida de esa manera y esa manera es de acuerdo a Dios o según el mundo, según la tradición de su familia? No es que siempre lo hicimos así, pues así creo que debemos vivir. ¿Y eso se ha llegado a volver ley para usted? Pregúntese. Piense en su identidad. ¿Quién es usted? ¿En qué términos usted define esa identidad? Hay gente que define su identidad en términos de lo que hace. Entonces, no, yo soy un tipo exitoso, tengo una cantidad de empresas increíble, soy top 10. Y cuando eso se esfume, ¿usted quién es? ¿Nadie? No, mi identidad está centrada en mi familia, soy un gran padre de familia. Y cuando eso se esfume, ¿usted quién es? Mi identidad está centrada en mi físico, yo tengo un cuerpo maravilloso. Y cuando eso se esfume, ¿usted quién es? Cuando todos sus títulos universitarios ya no sirvan, ¿usted quién es? Cuando todo el esfuerzo humano que usted ha hecho sea insuficiente, ¿usted quién es? ¿Quién es? Si su identidad no está centrada en aquel que es el eje de todo cuanto existe, quien sostiene todo con la palabra de su poder, usted tiene una identidad temporal, mutable, que no es capaz de sostenerlo en medio de la vida y del tiempo. Así que pregúntese, ¿cuál es su identidad y cómo la está definiendo? ¿Qué me dice de su comprensión y noción de la familia?
¿De dónde vienen las ideas que usted tiene sobre el matrimonio? ¿Provienen de Dios? ¿Del que creó el matrimonio y por tanto es más sabio que usted para determinar cómo debe ser? ¿O provienen de sus amigos, de los vecinos, de las películas de Netflix, de las series que nos están diciendo continuamente que la familia es un contrato social que se puede baratar cuando se nos dé la gana? ¿De dónde proviene su noción de familia, querida? ¿De dónde proviene su noción de la crianza? Especialmente hoy en día en que se habla tanto de la crianza respetuosa, ¿no? Hay un video fascinante en donde hay un niño haciendo una pataleta, pero la pataleta de proporciones cósmicas, escatológicas. Y está su madre abrazándola. Déjalo salir, déjalo salir. Yo le voy a enseñar que puedo dejar salir. 3 días, déjenmelo. Yo le enseño a su niño cómo debe funcionar. Déjalo salir. ¿Qué quiere dejar salir? ¿Qué quiere dejar salir? ¡Ay! Los proverbios son fascinantes. La necedad está atada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y hoy por la creencia respetuosa tenemos gente que importa ideas del mundo, ¿no? No, a los niños no podemos corregirlos físicamente, eso estaría muy mal. Deténgase. Una cosa es el abuso físico y otra cosa es la corrección, la disciplina. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Queridos, tengo 3 hijos. Usted puede hablar con ellos. La disciplina física dio sus frutos por la gracia de Dios. Ahí están. Ellos no tuvieron crianza respetuosa, tuvieron crianza bíblica. ¡Qué bendición! No permitimos en mi casa que las ideas del mundo que importamos y que hacemos potables con tanta facilidad vinieran a intoxicar nuestra familia. No, lo siento. No deseo la crianza respetuosa, deseo la crianza de aquel que diseñó la familia. Él es más sabio que yo, que usted, que todo este mundo para decirme cómo criar a mis hijos de manera apropiada. Y cuando yo aplico esos principios, ¡buah!, sale bien, sale bien. Cuando no los aplico, sale muy mal. Así que le pregunto de nuevo, ¿de dónde proviene su comprensión de la familia, del matrimonio, de la crianza? ¿De dónde? ¿Qué me dice de su vocación? ¿De dónde proviene su comprensión del trabajo? Su comprensión de su oficio, de su profesión. ¿De dónde? ¿Del mundo? Qué bendición, trabajamos menos ahora. Ojalá trabajemos solamente 2 días a la semana. ¿Usted sabe que en la Biblia no se encuentra la palabra jubilación en ningún lado? ¿La ha encontrado alguna vez? No. ¿Sabe cuál es el sueño de la gente hoy? Me jubilaré para irme a las Bahamas a recoger conchas en las playas y gastarme la herencia de mis hijos. Esa es la fascinación de la gente hoy en día. Querer terminar desperdiciando su vida. Esa es la fascinación de la gente hoy en día. Esa es su meta suprema. Pero en la Biblia usted no encuentra eso. No está allí. ¿Por qué razón cuando las personas se jubilan entran en un periodo de crisis? Porque las convencieron de que se volvieron inútiles de la noche a la mañana. Y no lo son. ¿Cuánta sabiduría hay en los viejos? Frente a las canas te inclinarás. Lamentablemente tenemos viejos que importaron ideas del mundo y parecen adolescentes. Gente con 50 años que se comporta como un chino de 15. No, es que ahora sí voy a disfrutar la vida. Y usted lo ve y se viste como un chino de 15. Y él sale y se peluquea como un chino de 15. Y anda por la vida. No, es que mi vida son los deportes y los hobbies. Y yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Hey, amigo, usted es un hombre. Usted no es un niño. Pero se comporta como un niño. Ahora, como dicen en los Estados Unidos, la diferencia entre un niño y un hombre es cuánto valen sus juguetes. Qué triste que eso sea cierto. Qué triste. Porque eso quiere decir que vivimos en una sociedad que sí, que importó ideas del mundo. Tenemos tanto tiempo libre para desperdiciar que podemos pasar frente a una pantalla del tamaño de una catedral horas desperdiciadas, drenando nuestros corazones, drenando nuestras mentes, perdiendo nuestro tiempo y salir de allí satisfechos.
Qué gran juego el que tuve hoy. Estas son cosas de niños, no son cosas de adultos. No son cosas de gente que ha entendido el valor de la vida. Respecto a su cotidianidad, piense en el uso de su tiempo. Cada encuentro en nuestro altar familiar estoy procurando leer algunos apartes de las resoluciones de Jonathan Edwards. Resuelvo vivir cada día como si fuera a morir inmediatamente. Si usted supiera que usted va a morir en los próximos minutos, ¿usted cómo quisiera estar viviendo su vida? ¿Cómo? ¿De qué manera usted emplearía su tiempo si usted supiera que usted muere la semana entrante o que usted muere esta noche? ¿Se iría a desperdiciar su vida? O si fuéramos lo suficientemente sabios para entender la gravedad de estas cosas, no seríamos tan disolutos, entregando nuestro tiempo a la necedad, al entretenimiento sin propósito, a la superficialidad de esta vida. Creemos que la vida la tenemos comprada. No, no es así. Esta semana yo sigo muchos canales ateos y esta semana precisamente uno de ellos se llamaba Ateo Digital. Ese hombre era menor que yo, 6 años. Vivió toda su vida para levantar su puño contra Dios y acaba de morir. ¿Sabe qué es paradójico? En su epitafio están invitando a la misa que le van a celebrar. Alguien dijo, al igual que Voltaire, Voltaire terminó su vida postrado con el puño en alto. No pasarán 100 años antes de que la Biblia deje de ser leída. La casa de Voltaire en Europa hoy en día es una de las sociedades bíblicas más grandes del mundo. Dios tiene formas increíbles de burlarse de nuestra necedad y de nuestra rebelión. Qué tontos somos, qué soberbios somos cuando creemos que podemos burlarnos de Dios. No, queridos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso mismo segará. El 4 de noviembre de 1605, y de hecho sobre este evento se hizo una película muy famosa, Guy Fawkes fue sorprendido bajo el parlamento inglés. Él no estaba solo, estaba rodeado de una cantidad de barriles con pólvora impresionante. Estaba resuelto a estallar el parlamento inglés. De allí salió la famosa película V de Venganza o Vendetta. La diferencia entre un accidente doméstico con pólvora y la conspiración de la pólvora, como se le conoció al evento de Fawkes, no estaba en la sustancia. Ambos tienen pólvora. Está en la intención. La intención de Fawkes no era un error, era alta traición. El pecado en su esencia pertenece a la segunda categoría, a la categoría de alta traición, porque no es pólvora derramada por descuido. Cada pecado es un barril puesto deliberadamente bajo el trono de Dios para sabotear su gloria, para sabotear su reino. Mis hermanos, tenemos un problema de ceguera profundo que nos impide considerar la gravedad del más pequeño de los pecados como un acto de rebelión cósmico. Solemos minimizar el pecado. Pero fue una mentira blanca, solemos decir. Dile que no estoy aquí, me fui, estoy viajando. Esas insignificancias, esas pequeñas zorras, solemos darles entrada. García Sproul dijo alguna vez, cuanto más cerca estemos de Dios, más nos dolerá hasta el más mínimo de nuestros pecados. Pregunta, ¿cuán cerca se encuentra usted de Dios? El dolor de su pecado, el dolor que su pecado le produce, ¿qué le dice a usted de su cercanía con Dios? ¿Cómo habla de su cercanía con Dios? El dolor que el pecado le produce. Hermanos, Romanos 8:7 confirma este diagnóstico. La mente carnal es enemistad contra Dios, dice Pablo, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Queridos, la caída no es simplemente una falla,
No, es por naturaleza conspiración contra el trono de Dios, contra el gobierno legítimo de nuestro Creador. La mentira que Eva le compró a Satanás en el Edén sigue vigente. Ustedes serán como Dios, gobiernen su vida como se les antoje, hagan de su vida lo que ustedes quieran, son libres. Y seguimos comprando la misma mentira. Deseamos a toda costa vivir según nuestras propias reglas, no según las divinas, porque nosotros hemos llegado a convencernos de alguna forma sumamente ingenua y pecaminosa que de alguna manera somos más sabios, más capaces y suficientes que Dios. Note la capacidad del pecado de corrompernos. El pecado corrompió a Eva y corrompió a Adán al convencerlos de que ellos podrían ser más sabios que Dios. De lo que Dios había dicho, hay caminos alternos, hay otras formas de pensamiento, nos dice el mundo. El cristianismo no es la única religión. Lo siento, queridos, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él volvió el cristianismo exclusivo. No tiene competencia, no tiene parangón. La cosmovisión bíblica es única y suprema, superior sobre cualquier otra. Nosotros nos hemos vestido del orgullo y la soberbia propios del padre de las mentiras. Usted se va a dar cuenta cuando sigamos estudiando la primera epístola de Juan en el tercer capítulo, que en este punto Juan comienza a hacer un contraste. Y él dice, estos son los hijos de Dios y estos son los hijos del diablo. Él comienza a distinguirlos con absoluta claridad. Y nos hemos convencido de eso. Podemos mantener las mismas mentiras con el propósito de engañarnos y convencernos de que somos mejores que Dios, más sabios que Él, más hábiles que Él, que tenemos mejores ideas que las suyas, que esto del matrimonio es una tontería, que esto puede ser desechable, yo lo rompo cuando se me dé la gana. Sí, adelante. Paradójicamente, escuche, esto es muy paradójico. Somos buenos para advertir cuando se conspira en contra de un gobierno. Note lo que está pasando hoy en día. Todos publicando. Claro, los que se fueron son unos conspiradores. Mire qué hábiles somos para ver la conspiración humana. Qué torpes somos para ver cuando somos nosotros los que conspiramos contra Dios. Qué lentos somos para eso. Somos hábiles para ver el pecado en el otro, pero qué lentos para ver nuestro propio pecado. Cuando se trata de nuestra conspiración contra el legítimo gobierno del verdadero rey sobre nosotros, parece no despertarnos ningún malestar ni ninguna preocupación. Estamos perfectamente en paz con eso. Lo que el Evangelio nos ofrece no es simplemente perdón de nuestros errores cometidos. El Evangelio ofrece la rendición de un rebelde y de su restauración como súbdito amado bajo un rey que en Cristo vino él mismo a desactivar nuestra conspiración. Eso es lo que el Evangelio nos ofrece. Así que esta mañana, este es el anuncio que yo le hago a usted. Escuche. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas indubitables a través de su resurrección. Queridos, Él da fe a todos los seres humanos, da testimonio a todos los seres humanos por la resurrección de que la orden que Dios está dando es para todos nosotros y es verdadera. Dios hoy nos llama a todos al arrepentimiento. Así que, niños que están aquí, jóvenes que me escuchan, adultos y ancianos, Dios ha establecido un día en el cual todos nosotros seremos juzgados con justicia y cada pecado será pesado como un acto de abierta rebelión contra el gran creador y rey del universo. Hoy es el día de salvación. Usted que se encuentra viviendo una abierta vida de rebelión contra Dios, usted que presume de su autonomía sin darse cuenta de que el fin de ese camino es la muerte, usted que se ha convencido de ser sabio, que solo su opinión es la válida, usted que está escuchando estas palabras esta mañana, preste atención. El Dios que ha sido paciente con usted y conmigo, el que puede destruir nuestras almas en el infierno,
el que reclama ser 3 veces santo y ante cuya presencia los serafines tienen que cubrir sus rostros porque son incapaces de contemplar cara a cara su perfección. Él nos ordena hoy, nos manda a todos nosotros y en todo lugar a arrepentirnos. Él ordena dejar nuestra necia rebelión atrás para volver nuestros corazones a Él. Ahora yo le pregunto, ¿despreciaremos las misericordias del Rey del Universo? Yo quiero agregar estas palabras solemnes de seria advertencia que provienen de la epístola a los Hebreos. Escuche lo que la palabra de Dios dice aquí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Usted que viene aquí cada domingo, usted escucha el Evangelio domingo tras domingo, usted escucha a Dios amonestarlo domingo tras domingo. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de esos 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estas palabras son para aquellos que han escuchado el Evangelio. Amados, si Cristo no es suficiente para nosotros, nada lo será. Nada. Pero escuche, Cristo, el amado Salvador, es más que suficiente, pues para conspiradores y rebeldes como nosotros, tenemos un glorioso Salvador como Cristo lo es. Para eso ha venido Cristo. Si el pecado es rebelión contra el gobierno de Dios, la pregunta urgente es, ¿qué hizo Dios con esa rebelión? Esa respuesta viene en el siguiente sermón. Hoy hemos visto una cosa fundamental. Escuche, el pecado no es un tropiezo, el pecado es traición, es rebelión armada contra el trono de Dios. Pero la Biblia dice que frente a nuestra rebelión, Dios no envió una ordenanza, Él envió un rey, envió a Cristo. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted conoce a este rey? ¿Usted sabe quién es Cristo? Déjeme contarle algo de Él. Él es el Santo de Dios. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es el Cordero inmolado sin mancha ni contaminación. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Este es mi Rey. ¿Usted lo conoce? La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, que éramos rebeldes por naturaleza, que éramos conspiradores en el corazón, que éramos transgresores de la ley, que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deleites y de placeres diversos. No había justo, ni aun uno. No había quien entendiera, no había quien buscara a Dios, pero cuando la rebelión había alcanzado su punto más alto, se manifestó la gracia, porque la Escritura dice que Cristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Él no vino a negociar con rebeldes, Él vino a salvar a los rebeldes. Él no vino a disipular nuestra anomía, Él vino a desarraigar nuestra anomía. ¿Usted conoce a este Cristo? Él es el único cirujano que puede tocar la lepra de la rebelión sin contagiarse. Él es el único santo que puede justificar al impío sin contaminarse. En Él no hay pecado. Él es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más alto que los cielos. Por eso donde la ley decía condenado, Él dijo consumado es. Donde la justicia exigía la muerte, Él pagó la deuda. Donde el pecado abundó, su gracia sobreabundó. Él tomó la corona de espinas que nuestra rebelión tejió. Soportó la cruz que nuestra traición merecía. Desarmó a los principados y a las potestades y tragó la muerte en victoria. La tumba no pudo retenerlo. El pecado no pudo mancharlo. El infierno no pudo vencerlo. Y la ley no pudo acusarlo. Este es mi Rey. ¿Usted lo conoce?
Él es quien toma al conspirador y lo hace su hijo. Él es quien toma al enemigo y lo sienta a su mesa. Él es quien quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne en su lugar. Él es quien destruye el dominio del pecado para que no volvamos a ser sus esclavos. Él es quien nos capacita para permanecer en Él. Su perdón es completo, su justicia es perfecta, su poder es invencible, su gracia irresistible. No puedes justificarte sin Él, no puedes vencer el pecado sin Él, no puedes presentarte a Dios sin Él, no puedes vivir al margen de su gobierno. Hoy el Rey manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy el Rey no está ofreciendo una tregua temporal, Él ofrece rendición total y adopción. Usted seguirá levantando su puño en su necia rebelión contra aquel que lo sostiene con su aliento, quien si no fuera por el poder de su palabra, usted dejaría inmediatamente esta vida. ¿Seguirá levantando su puño de rebelión contra él o se rendirá hoy ante el Rey que sangró para perdonar nuestra traición? Yo esta mañana los llamo a que rinda sus armas de rebelión a los pies de la cruz. Salga de la ceguera de su autonomía. Pase hoy de la rebelión a la permanencia, de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable, porque este es nuestro Rey. A él sea el imperio, la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi Rey. ¿Lo conoce usted? Este Rey no puede ser burlado. Tarde o temprano usted dará cuenta, y yo también. Y si Él no es mi abogado, será mi juez y también el suyo. Oremos. Nuestro Dios, nuestra rebelión siempre está delante de ti, Señor. Somos saboteadores de tu reino por naturaleza. Nuestra alma quebrantada y en bancarrota siempre está arrastrándose tras el pecado. Miserables somos si tú no eres nuestro Rey. Pero en tu abundante misericordia, esta mañana, una vez más, a gente como nosotros, gente rebelde, gente que ama el pecado más de lo que ama la santidad, tú nos estás llamando al arrepentimiento. Rey nuestro, hemos pecado contra ti. No hay ninguna excusa para lo que hemos hecho, Señor. Y necesitamos tu perdón y tu misericordia. Apiádate de nuestras almas esta mañana y concédenos el arrepentimiento que tanto necesitamos. Perdónanos y ayúdanos a ver la gravedad de nuestro pecado contra ti como una verdadera rebelión cósmica contra el gran creador de todas las cosas, aquel delante del cual todas las cosas están desnudas y abiertas y ante quien un día tendremos que dar cuenta de cada palabra que ha salido de nuestros labios, de cada pensamiento y de cada acto que nosotros hemos cometido. Señor, te suplico que tengas misericordia de nuestras almas, que nos perdones, que nos limpies y que nos guíes para que la comunión contigo sea restaurada por tu Espíritu y que nuestra vida sea transformada por la obra de ese Espíritu llevándonos al arrepentimiento. Señor, infieles somos, pero tú nos has dado un lugar en tu mesa. Cuando éramos rebeldes hemos sido llamados a comer. Señor, ayúdanos. Ayuda a esta iglesia, Señor, a esta gente. Ayuda a aquellos que están entre nosotros y que parecen ciegos y sordos. Solo tú puedes quitar la ceguera y abrir los oídos. Solo tú puedes levantar a los paralíticos del alma.
Solo tú puedes hacer a los esclavos libres para ti. Te suplicamos que lo hagas con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu verdad esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.